Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, en esta ocasión nos acompaña Rodolfo Carrillo. Rodolfo es consultor experto en temas de empresas y organizaciones conscientes, así como liderazgo consciente. Con él vamos a estar conversando hoy de algunos temas relativos a este tópico y pues le agradecemos a Rodolfo que nos acompañe y esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Vamos a empezar con una pregunta básica. Rodolfo, ¿qué es el mindfulness? ¿Cómo lo entendemos? Bien, bueno, primero gracias por tenerme aquí. Mindfulness, la traducción que se usa para la palabra mindfulness es atención plena o conciencia plena. Básicamente es el desarrollo de la capacidad de observar lo que está sucediendo sin juzgarlo. Y observar quiere decir observar lo que está sucediendo tanto dentro de nosotros como alrededor. Estar en un estado de conciencia, o sea, de atención, de reconocimiento activo de eso que está pasando tanto adentro como afuera. ¿Cómo logran las personas llegar a ese estado? ¿Cómo lograr eso que estás señalando? Claro, se entrena, ¿verdad? Básicamente lo que queremos hacer es, nosotros desde que nacemos empezamos a entrenar nuestra mente. Para prestarle atención a X o Y cosas. Y, por ejemplo, la manera más fácil de entender nuestro entrenamiento es cuando estudiamos una carrera. Entonces, si los que estudiamos administración, entonces nos entrenamos para prestar atención a los negocios. Llegamos a un negocio, vemos el negocio, inmediatamente tenemos la capacidad de ver rentabilidad, ver qué funciona, qué no funciona, procesos operativos, todo eso. Pero sí, a la par de nosotros tenemos una persona que estudió diseño del espacio interior. Esa persona entra al mismo espacio y lo que ve es la distribución, los colores, la luz, otras cosas. Así entrenamos nuestra mente. Entonces, el mindfulness es básicamente entrenar nuestra propia mente para prestar atención. ¿A qué? Ya no tanto solo a lo que está afuera, sino también que el entrenamiento que nunca hemos tenido para prestar atención a lo que pasa adentro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, las emociones. ¿Cómo se sienten las emociones? Y aprender a reconocer nuestras emociones. No es nada más saber que estamos enojados, sino ver todo lo que implica, digamos, ese proceso emocional en nosotros, ¿verdad? El reconocer cuándo surge, dónde se siente el enojo en nosotros, qué tanto, cómo se calienta el cuerpo, cómo se altera la respiración, empezar a darnos cuenta de eso. Y entonces, así vamos afinando nuestra capacidad de reconocer a través del entrenamiento. ¿Cómo se entrena? Nos sentamos un rato todos los días a entrenar nuestra mente a enfocarse. Y mi recomendación y lo usual es que nos enfoquemos primero en la respiración, y es un entrenamiento conductual. Básicamente, nuestra mente cada vez que se distrae y anda pensando en otras cosas, la traemos de vuelta a la inhalación, a la exhalación y a la atención al cuerpo. Después, cuando estamos durante el día, que sería la práctica informal, cuando necesitamos enfocarnos, traemos la atención de vuelta a la respiración y nuestra mente entiende. Es momento de prestar atención a qué está pasando. Es básicamente un entrenamiento. Cuando estábamos preparando la entrevista hablamos un poco de previo y vos nos hablabas de 5 principios y de 7 aspectos del individuo. ¿Podrías detallarnos un poquito a qué se refiere esto? Claro. Cuando vamos entrenando a prestar atención, lo que queremos es también ver qué es lo que andamos buscando. No es solo observar, sino así como un diseñador entra a un espacio y está entrenado para ver color, espacio, distribución, forma. Nosotros queremos tener una estructura para ver qué observar. Y esa estructura son esos 7 aspectos. El primer aspecto a prestar atención es el cuerpo, qué está pasando en nosotros físicamente. Y reconocer los cambios que suceden en nosotros. Si hay una parte de nosotros que está tensa, si hay una parte que está relajada, si se siente a gusto, si hay malestar, el reconocimiento físico de las sensaciones y de los hábitos. El segundo aspecto tiene que ver con las emociones, ¿verdad? El reconocimiento de eso que está pasando en nosotros emocionalmente. El tercer aspecto tiene que ver con nuestras creencias y el reconocer que nuestras creencias es nuestro marco teórico, desde donde entendemos el mundo y que se nos ha dado desde pequeñitos, qué está bien, qué está mal, ¿verdad? Entonces, gritarle a alguien desde pequeñitos cuando lo hacemos, se nos dice, no, así no. Hable bajito, hable con respeto, ¿verdad? Y se nos va entrenando para ser parte de una sociedad. Eso se convierte en nuestro marco teórico, nuestro sistema de creencias. Luego viene el intelecto, que es nuestra capacidad de razonamiento y entendimiento de las cosas que suceden. Ese entendimiento nos lleva a tomar decisiones. Al tomar decisiones, creamos una brecha entre dónde estamos y dónde queremos estar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo reconozco que tengo la boca seca, entiendo que eso implica que tengo sed, y tomo la decisión, quiero agua.
En el momento que quiero agua, genero una brecha entre dónde estoy hoy y lo que quiero alcanzar o lo que quiero lograr. Entonces ahora desarrollo energía para buscar agua. Eso es lo que llamamos motivación, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos en el día a día en el trabajo. Yo quiero crecer, quiero desarrollarme profesionalmente, quiero ahorrar dinero, quiero poder pagar mis cuentas. ¡Pum! Y todo eso es energía que entendemos como motivación. El siguiente aspecto es la mente, y es el reconocer los pensamientos y la historia que me cuento, ¿verdad? Y la mente está generando pensamiento todo el tiempo. Su naturaleza es pensar. Así como el corazón late, los pulmones respiran, o sea, y traen oxígeno y otros nutrientes al cuerpo, la mente piensa. Lo que queremos es reconocer ese pensamiento y aprender a darle dirección también. Y el siguiente aspecto, el sexto, es el ego, ¿verdad? Que es la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros mismos en comparación al otro, ¿verdad? Porque así es como aprendemos. De niños aprendemos a caminar porque vemos a las personas alrededor de nosotros caminando. No hacemos un proceso racional, empezamos a imitar. Los papás gritan, el niño grita. Los papás son tranquilos, el niño es tranquilo. O sea, usualmente, ¿verdad? El niño se refleja en el otro. Y así aprendemos. Y ese es nuestro ego, nuestra personalidad, el cómo nos vemos a nosotros mismos. Queremos reconocer eso. Y el séptimo aspecto es el desarrollar la capacidad de observar todo esto y desde dónde tomo decisiones. Y ahí es donde vienen los 5 principios que yo propongo para el liderazgo consciente o el trabajo consciente, el ser consciente. Que son, primero, el por qué hacemos las cosas. Y ese por qué es el propósito, ¿verdad? Y es entender, o sea, que hay una razón mayor, o sea, que nada más porque sí, ¿verdad? Sino, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿por qué lo quiero lograr? ¿Por qué quiero alcanzar? ¿Desde dónde me muevo? ¿Verdad? El segundo aspecto es el segundo principio es asumir responsabilidad de vivir ese propósito. Esa responsabilidad básicamente es dejar de jugar de víctima. Es que Juan Carlos no me deja, es que el otro no me lo permite. Y yo asumir responsabilidad de mi vida, de vivir mi propósito y de mis aspectos, de mis creencias, de mi intelecto, de mi historia que me cuento, de mis emociones, de mi cuerpo, de mi ego. El siguiente aspecto es una mente de principiante, porque no queremos caer en el juego de estar constantemente juzgándonos. Lo hice mal, no está bien. O sea, sino que cada vez que pasa algo y no tiene el resultado que esperábamos, es entonces, o sea, lo que queremos es decirnos cómo lo puedo hacer mejor. ¿Qué necesito aprender para poder generar mayor bienestar, mayor liderazgo, mayor influencia, para vivir ese propósito mejor? Por lo tanto, esa es la mente de principiante. El siguiente aspecto, el cuarto, es reconocer que estamos todos entrelazados. O sea, que no estamos aislados del mundo, no vinimos al mundo solos, ¿verdad? Dependemos de 2 otras personas que nos traigan. Y luego, todo lo que hacemos depende de otras personas. No nos podríamos vestir si no fuera por cientos de miles de otras personas que cultivaron el algodón, que lo sembraron, lo cultivaron, que lo procesaron, que crearon una camisa, un pantalón, que luego lo transportaron, que lo pusieron en una tienda y nosotros llegamos y lo compramos. Hay cientos de miles de personas que contribuyen a nuestro bienestar todos los días. Reconocer esa interacción y entonces nos lleva al último principio, que yo llamo la compasión, ¿verdad? Y entendiendo la compasión como cómo creamos valor, cómo desarrollo yo ese deseo de crear valor en ese sistema, de aportar al bienestar de ese sistema, de que todos estemos bien y que todos juntos creemos un mundo donde hay mayor bienestar y por ende, o sea, somos más felices o estamos mejor. Muy bien. Y si nos movemos del individuo o la persona a las empresas o a las organizaciones, ¿qué sería una organización consciente y cómo la diferenciamos de una organización regular, llamémosle? Claro. Cuando hablamos de una organización consciente, una empresa consciente, hablamos de una empresa que se rige bajo esos 5 principios, que tiene un propósito. O sea que lo primero es entender, o sea, que el modelo de maximización de utilidades, que es los que vivimos la formación en el área de administración, nos dijeron que el fin de una empresa es maximizar utilidades. Es un modelo depredador y es un modelo que genera que la empresa se convierta en un parásito del sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace para maximizar la utilidad, la única fórmula es pagar a los colaboradores lo menos posible, pagar a los proveedores lo menos posible, pagar al gobierno lo menos posible y cobrar al cliente lo más posible. Y esa es la forma de maximizar utilidades. Y destruir la naturaleza en el medio. Exacto, ¿verdad? Entonces, ese modelo es depredador. O sea, básicamente lo que hace es destruir riqueza en el sistema y la acumula. Entonces, la empresa consciente es aquella empresa que reconoce que es parte de un modelo mayor y que busca crear bienestar en todo el modelo, que logra una verdadera sostenibilidad.
quiere decir eso? O sea, yo cuido del sistema porque el sistema también me cuida a mí. Si yo cuido a mi proveedor me cuida a mí. O sea, se vuelve leal conmigo, me atiende mis necesidades. Si yo cuido a mi cliente me es fiel, regresa. Si yo cuido a mis colaboradores, mi colaborador quiere estar conmigo, no se quiere ir a la competencia o no se quiere ir a ningún otro lado. O sea, atiende mi negocio, lo cuida también. O sea, si yo cuido al gobierno, el gobierno me puede dar también. Cuando digo cuidar es pagar lo justo, es tener una buena relación sana, transparente. O sea, no sobreprometer y entregar menos de lo que se promete, ¿verdad? Entonces, la empresa consciente tiene ese propósito, o sea, cambia de ser liderada por utilidades a ser movida por propósito. O sea, y es qué quiero yo crear de bienestar en este sistema. Segundo, asume la responsabilidad. Y eso, o sea, sí, la competencia no lo está haciendo, sí, pero yo sí. Yo sí lo voy a hacer y no voy a ser víctima de la competencia, ¿verdad? Y hay ejemplos de empresas que lo hacen así. El siguiente principio es la mente de principiante. ¿Cómo aprendo constantemente? Ok, puede ser que en este momento no todo lo esté haciendo perfecto y hay ciertas cosas que puedo mejorar, quiero reconocerlas y quiero irlo transformando poco a poco, ¿verdad? El cuarto principio tiene que ver con la interdependencia, entonces cuidar del sistema, que era lo que estaba explicando, y es reconocer ese mapa de partes interesadas y activamente saber cómo las estoy impactando. Por ejemplo, mis colaboradores, no solo es el impacto a mi colaborador, sino que también a la familia de mis colaboradores. Entonces, yo los puedo pagar muy bien y les puedo dar un montón de beneficios, pero si trabajan 14 horas al día, 6 días a la semana, ¿cómo estoy impactando a la familia de mi colaborador? No los está viendo, no están compartiendo, sus hijos están creciendo sin papá o sin mamá. Entonces, entender el impacto que realmente estamos generando. Y por ende nos lleva al último principio, que es cómo creo valor en esas relaciones, ¿verdad? Como la compasión, ¿verdad? Entonces, cómo cuido no solo a mi colaborador, sino que también le permito que él cuide a su familia. Cómo cuido no solo a mi cliente, sino que también a la familia de mi cliente, o a las personas alrededor de mi cliente, o al cliente de mi cliente, si es que yo estoy en una cadena un poco más larga. Entonces, la empresa consciente o la organización consciente, porque no solo aplica para empresas, cuida de todo su sistema desde esos principios. Y tiene también 7 aspectos. Bueno, en el centro es el desde dónde, que son los principios estos, pero también tiene procesos y estructuras, ¿verdad? Que tiene que atender, clima y ambiente, cultura, procesos de aprendizaje e innovación, pensamiento y aplicación y acción estratégica, y tiene una propuesta de valor, ¿verdad? Entonces, la empresa consciente lo que hace es que diseña eso, o sea, diseña esos aspectos o trabaja sobre esos aspectos que son los típicos que tenemos años de trabajar en el mundo de los negocios, pero entiende que para que la empresa lo pueda vivir, o sea, y los pueda ejecutar de la mejor manera, el individuo lo tiene que ejecutar, porque la organización no es más que una suma de individuos. Correcto. Entonces, para que realmente logremos los procesos, el individuo tiene que cambiar sus hábitos. Para que realmente tengamos un clima y ambiente sano y de colaboración o de bienestar o lo que sea, las emociones de los individuos tienen que emular ese ambiente. Si queremos una cultura X, la cultura no es más que la suma de las creencias de los individuos, lo que los individuos creen que deben hacer, ¿verdad? Y eso es lo que crea la cultura. La suma de los procesos, voy a darle vuelta, la suma de los procesos de aprendizaje del individuo es lo que hace que la organización aprenda y que la organización innove. Cuando el individuo se abre esas brechas entre dónde estoy hoy y dónde quiero estar, entonces la organización también se mueve con ella. La suma del pensamiento, o sea, de los procesos mentales de la gente, pensando en el pasado, proyectando hacia el futuro, pero actuando en el presente, lo que llamamos pensamiento estratégico, planificación estratégica y acción estratégica en el negocio. Entonces, para que la organización tenga ese pensamiento, el individuo también tiene que tenerlo. Y la suma de los egos, o sea, de la manera en la que nos vemos a nosotros mismos como un conjunto, es lo que llamamos propuesta de valor. Y la propuesta de valor, como te decía, es la personalidad de la organización, es la autoimagen de la organización, incluso está basada en la competencia. Yo digo que yo ofrezco mejor calidad, o el mejor producto, o el mejor precio, y cuando uso la palabra mejor me estoy comparando con alguien más, ¿verdad? Entonces, para poder realmente ser una empresa consciente, el individuo tiene que ser consciente, y ahí es donde entra el liderazgo consciente, ¿verdad? Que es la capacidad del individuo de reconocerse en este modelo y en este sistema, y poder entonces influir activamente en la construcción de esa organización consciente. Eso suena muy interesante.
¿podrías darnos un ejemplo o algunos ejemplos que reflejen una organización consciente y algunos de esos principios que estás señalando? Claro. Es muy interesante porque cuando hablamos de, y te voy a meter un poquito más de información en esa pregunta, cuando hablamos de organizaciones o empresas conscientes y que dejan de ser lideradas por utilidades y se pasan a propósito, surge el miedo. Y entonces vamos a perder plata, y yo no soy una ONG, y yo no soy una fundación. Pero un profesor de Harvard que se llama Raj Sisodia hizo un estudio de 15 años, desde el 96 al 2011, donde primero identificó empresas conscientes, o sea, bajo un criterio de que trabajan por propósito y que tienen ciertas condiciones, y luego les dio seguimiento a través de 15 años sobre sus utilidades en comparación a empresas en el mismo sector, o sea, similares, pero no consideradas no conscientes. Y resulta que estas empresas, como 3M, como Chipotle, como Adobe, como LL Bean, como SC Johnson, como Amazon, como Patagonia, como Starbucks y Whole Foods, tienen rendimientos de hasta 10 veces mayor en ese periodo de 15 años que las empresas no conscientes. Entonces, realmente, lo que Sisodia muestra es que al moverse por propósito se desarrollan mejores relaciones más fieles, más profundas y de mayor calidad desde la empresa o desde la organización con sus partes interesadas, y eso termina redituando en una mayor utilidad, 10 veces más, o sea, en empresas de S&P 500. Muy bien, muy bien. Nosotros, si me lo hubieran dicho antes, pretendemos llegarle, como sabrás, a gerentes, a emprendedores, emprendedoras, futuros empresarios. Y la pregunta que surge es, bueno, esas personas que están construyendo su liderazgo, que están construyendo su organización, ¿cómo pueden desarrollar ese liderazgo consciente y cómo pueden conducir a las empresas que están liderando o que van a liderar a que sean empresas o también organizaciones conscientes? Bueno, hay una frase de John Mackey, que es el CEO, fue el CEO de Whole Foods durante mucho tiempo, que es muy reveladora y que va en esta línea. O sea, y él decía algo como, porque no es exactamente literal, dice: el día que yo entendí que el crecimiento de mi empresa lo estaba limitando yo y me aprendí a quitar del camino, fue cuando mi empresa creció y se desarrolló, ¿verdad? Cuando hablamos de liderazgo consciente, el desarrollo del liderazgo consciente pasa por la capacidad de reconocer lo que está pasando en mí y cómo yo estoy influyendo en el sistema, cuáles son mis creencias. O sea, mientras yo crea que nadie puede hacer las cosas tan bien como yo, me vuelvo un controlador. No dejo que nadie haga las cosas, sino que tengo yo que estar por encima de todo. Eso limita la capacidad o el rango de acción que pueda yo tener. Mientras mis emociones entorpezcan mi capacidad de tomar decisiones y marquen la relación que tengo con las personas alrededor, especialmente si son emociones constrictivas, que llamo yo, o sea, como tristeza o enojo o frustración, entonces la gente alrededor tampoco se va a sentir cómoda conmigo y no va a poder desarrollarse. Mis hábitos también, o sea, cuáles son mis hábitos alrededor del negocio y los estoy limitando o estoy a través de mis hábitos limitando o potenciando el negocio. O sea, ¿qué historia me cuento yo alrededor de negocio y cómo estoy influyendo yo a las personas alrededor? Si ya empezamos a plantear una transformación, un crecimiento, y yo me cuento una historia de que esto es difícil, de que va a costar mucho, de que nunca lo hemos hecho así, por ende, o sea, estamos corriendo un riesgo grandísimo, y eso manifiesta en miedo, y ese miedo se manifiesta entonces, o sea, en hábitos y cosas que no hacemos y tenemos cuidado. O sea, no estoy diciendo que no haya que tener cuidado, nada más si me estoy contando una historia que esto va a salir mal, voy a empezar a influenciar alrededor en esa línea, ¿verdad? Y el mismo ego, ¿verdad? El cómo me veo yo ante el otro, ¿verdad? Y si ese ego me está permitiendo conectar con el otro y desarrollarnos, o si me está limitando. Entonces, por ejemplo, yo tengo, por decir algo, tenemos un gerente financiero que tiene 10 años de estar en la empresa y traemos una persona nueva, o sea, que lo acompaña o que está en otro departamento pero que sabe de finanzas y empieza a cuestionar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Y mira, en la otra empresa donde yo estaba hacemos las cosas diferentes y tal vez, ¿qué pasa? Y esa persona se siente personalmente amenazada y entonces empieza a rechazar lo que el otro dice porque
cree que va a perder su puesto, o cree que ya no es tan bueno, cree que el otro lo está cuestionando personalmente y deja de poder, o sea, deja de estar abierto al crecimiento, al desarrollo del negocio. Entonces, para desarrollar la empresa a través del liderazgo implica aprender a ver para adentro y escucharme. Y ahí es donde entra, como empezamos, ¿verdad? Que es el mindfulness, o la capacidad de atendernos, de observarnos sin juzgar. Todo lo que queremos es darnos cuenta primero. ¿Qué está pasando en mí? ¿Y qué está pasando en mí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son mis creencias? Y esas creencias, ¿cómo están influyendo? Mira, están influyendo, están limitando a los otros. Cuando yo no creo en ellos, cuando esa creencia me genera un miedo, ¿verdad? Cuando esa creencia dice, nadie aquí lo puede hacer tan bien como yo, entonces yo controlo. Y lo que quiero es entonces empezar a cambiar mis creencias, ¿verdad? Y empezar a transformarme yo. Y al transformarme yo, entonces empiezo a poder transformar a los otros. Y es un entrenamiento lindísimo, porque entre más me conozco yo, más puedo empezar a ver en los otros lo que está pasando en ellos. Entonces realmente puedo empezar a influir positivamente en los otros. Y cuando digo positivamente, más bien la palabra es más rica, es expansivamente en los otros. ¿Cómo permito que las personas alrededor mío también se expandan? Porque en el crecimiento que vamos teniendo como individuos podemos crecer como organización también. Entonces, para contestar en una frase, empieza yendo para adentro. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. La información es muy interesante y espero que a nuestros seguidores les sea de mucha utilidad para desarrollar su liderazgo consciente y con eso organizaciones más conscientes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram bajo el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Gracias. Gracias a vos.